Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana. Por petición de ustedes y también de nosotras, hoy regresa Omar Rueda para seguir compartiendo su valiosa experiencia como psicólogo y educador social, especialista en terapias de tercera generación y trauma. Omar acompaña a supervivientes de abuso narcisista, brindándoles apoyo tanto a nivel individual como grupal. Además, comparte sus conocimientos en Instagram y en su canal de YouTube. Omar, es un placer conocerte y muchísimas gracias por estar aquí de vuelta. A vosotras, es un placer estar aquí con vosotras. Estoy súper contenta. Bueno, hoy vamos hoy tenemos un temazo. Ay, porque, bueno, se ha experimentado. Vamos a hablar sobre familias sectarizadas, comportamientos sectarios. Es que una familia narcisista es una familia, tiene comportamientos sectarios. Cuéntanos, ¿qué es una familia sectarizada? Vamos a empezar por ahí. Vale, bueno, pues para entender cómo funciona una familia sectarizada, antes creo que tenemos que entender la diferencia entre el clan familiar y una secta familiar, ¿no? Porque a veces se puede confundir. El clan familiar, de alguna forma, toma su sistema es como la familia ancestral, ¿no? Está compuesto por sus raíces familiares y está unido con el linaje de las familias que lo van conformando en el tiempo. Es un sistema que es jerárquico, está basado en unos códigos como muy fuertes de honores familiares que están transmitidos de generación en generación. Y el clan, esto es importante porque de alguna forma se rige por la exogamia, es decir, que encuentran su principal cohesión en el mundo por el respeto del linaje que se va a crear con las diferentes familias que lo van conformando. Sí, es decir, que el clan familiar se abre al mundo, muy diferente a lo que es una familia sectarizada que se cierra, ¿no?, al mundo. Okay. El concepto de secta se usa para definir concretamente a un grupo particular dentro de un movimiento espiritual normalmente, ¿no? Entonces, a través del culto de uno o de varios líderes, se inducen a ideas, ¿no?, a los miembros de tal forma que se generan como un sistema de dominio automático, ¿no? Y sus miembros van perdiendo la capacidad de tener pensamiento crítico y gran parte de su conciencia y se dejan llevar por las creencias de los líderes. Entonces, las familias psicopáticas funcionan de esta manera, ¿no? Es el progenitor o la progenitora narcisista psicopática y después están los seguidores que son, pues, la pareja y los hijos. Sí. Es decir, en una familia, o sea, ¿tú la llamas narcisista psicopática? ¿Se llama así la familia? Normalmente, es decir, un narcisista no tiene por qué ser psicópata, ¿sí? Pero el psicópata siempre es narcisista. Es una familia psicopática, ¿sí? Y ahí entra dentro ya el narcisismo ya por la propia condición de la psicopatía. Ok. ¿Y hay también familias solo narcisistas? Sí, evidentemente. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, en una familia, lo digo porque, ay, Dios mío, en una familia, ¿qué tipo de familia es esta, por ejemplo? Donde si no piensas igual que ellos, mal. Si no sientes igual que ellos,
estás en contra de la familia. Si no haces lo mismo que ellos, qué horror, estás en contra de la familia. Te conviertes en una amenaza. Eres una amenaza. Si eres tú, si te comportas desde tu auténtico ser, eres una amenaza para esa familia. Eres mala, eres una desagradecida, eres todo ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de familia es esa? Bueno, existen diferentes síntomas que nos permiten identificar si hemos crecido en una familia de esas características. Por ejemplo, no tener las necesidades cubiertas, porque se anteponen las necesidades personales de los padres, de la pareja, que siempre está en conflicto, a las necesidades básicas de los hijos, incluyendo las psicoafectivas. También hay como una rigidez afectiva que se da, ¿no? El sistema familiar psicopático se balancea siempre entre el radicalismo y el posicionamiento de o estás con nosotros o estás en nuestra contra. Entonces, si eliges ponerte en contra, lo que recibirás será el rechazo y el acoso familiar de todos los miembros. De ahí el tema del sectarismo, ¿no? Son los monos voladores, que son los hermanos, Sí. ¿no? Que se incluyen en esto. Otro síntoma muy claro es el control. Mantienen vigilados a los miembros de la familia en todo momento desde diferentes formas. Yo he escuchado cosas que son como de película, ¿no? ¿Cómo Pues, qué? pues cámaras de televisión, ¿no? Es que es muy seguro, ¿no? La zona y cámaras ¿no? Para tener vigilado, ¿no? A la persona. El tema de saber, en todo momento dónde estás, ¿no? Con el GPS. Siempre desde ese punto de yo te protejo, ¿no? De esta manera, pero en realidad es control, ¿sí? También se ve mucho esto en las parejas, ¿no? Hay otro síntoma que es el comportamiento abusivo encubierto. Entonces, esto es un poco como maquiavélico, ¿no? Porque el psicópata o ese progenitor consigue que sus hijos se conviertan en cómplices del abuso, logrando que sean ellos los que relativicen los hechos o promuevan las dinámicas amnésicas. Es decir, si viene un invitado de fuera, son los propios hijos que tapan el abuso, ¿no? Les interesa que su familia sea inocente, ¿no? De alguna forma. Entonces, se delega un poco el blanqueamiento de lo que está pasando en esos hijos. Hay otro síntoma es, te los digo ya porque así ya después los podemos analizar. Sí. Hay una posesividad patológica. O sea, los hijos no van a poder tener amistades ni relacionarse con nadie Eso te iba a que decir. no sea el progenitor o el entorno sectario de esa familia, ¿no? Entonces, para condicionarlos, el psicópata lo que hace es crear conflictos de dimensiones titánicas o interrogatorios eternos si se entera que uno de sus hijos ha estado relacionándose con otra persona que no pertenece al sistema familiar. Entonces, de esa manera, consiguen que la persona elija arrinconarse en la soledad, en el silencio, para evitar esos momentos tan complicados, ¿no? De horas y horas de interrogatorio, que después vienen también, pues, estos castigos, ¿no? Tan sutiles, ¿no? A partir de ahí. Hay una incapacidad de construir proyectos propios en los hijos porque van a boicotear cualquier movimiento que pueda ser positivo para la emancipación o el éxito de sus hijos, porque ellos quieren que los hijos se queden ahí siempre para que los cuiden, ¿no? Hay un cambio de roles, son los hijos los que van a tomar siempre el rol de papá o de mamá. Es una parentalización extrema. A veces toman el rol de pareja simbólica, porque la pareja del psicópata suele estar anulada, en depresión, con drogas, ¿no? Ahí metido. Hay manipulación, ¿sí? Crean narrativas y, bueno, es un lavado de cerebro para que el sistema funcione de forma automática, anulando el pensamiento crítico de los hijos, de la pareja. Está el tema del silencio, todo queda en casa. Y está la marginalización de uno de varios hijos, es decir, que se triangula entre los hermanos para que siempre estén en conflicto, pero si tú en tu sistema familiar existe un hermano o una hermana que ya se ha ido de ahí, que está autoexiliado o fue expulsado por ese progenitor sin ningún tipo de argumento, ¿no? Sin que hubiera una razón coherente para ello, pues es muy probable que ese hermano o esa hermana sea el chivo expiatorio de la familia, ¿no? Entonces son los puntos más claros para identificar una familia sectarizada. Sí, eso en ese punto que acabas de decir el exiliado, cuando mis padres se regresaron a vivir a España, mi hermano tenía 12 años
automáticamente, y mi hermana y yo nunca nos quisimos, no nos quisimos ir. Eso fue una batalla de un año horrible, hasta con un psicólogo que nos llevaron. Pero bueno, nosotras logramos quedarnos. Y a partir de ese momento de que ellos se fueron, o sea, ellos se van y nosotras éramos las que habíamos abandonado a nuestro hermanito. Toda la vida fue así. Y mi hermano creció sintiendo y pensando que no tenía hermanas porque nosotros le habíamos abandonado. Una cosa impresionante. Me hiciste recordar varias cosas. Es que las tengo que decir. Porque es que es auténtico. Es para que la gente sepa que esto existe. Una vez yo iba a hablar por teléfono viviendo en casa de mis padres y oigo un ruidito. Esto hace años, ¿ok? Cuando hacíamos así. Ni para llamar a una persona. Un ruidito y empiezo yo a buscar. Había una grabadora. Cuando levantaba el teléfono, se activaba la grabadora. Cuando colgabas el teléfono, se paraba. O sea, se hasta grababan las conversaciones en casa. Y yo, que era pequeña, lo que hacía antes de hablar por teléfono era desenchufar. Pero con un miedo, porque ya sentías que hasta te veían que desenchufabas allí. Muy impresionante. Si se daban cuenta de que querías a alguien fuera de la familia, que lo querías, que tenías afecto, que sentías afecto por esa persona, cuidado, si querías más a tus tías, si querías porque era quitarles amor a ellos y era una traición. Yo fui interrogada y regañada y castigada por eso. Totalmente, es así. Y encima en este control que hacen te inducen a tener ideas muy distorsionadas o creencias sobre la vida de las personas. Típico padre que su hijo queda mucho con un amigo y para romper con ese movimiento le empieza a decir que eres gay, ¿no? Estás todo el día con este amigo, tú eres gay, ¿no? O está, ¿no?, su hija conociendo a alguien y ya es como tú te acuestas con este hombre seguramente, ¿no? Porque Sí. ya como ideas que te distorsionan, ¿no?, después en tus relaciones, en tu forma de percibir la realidad, solo por el hecho de ese egocentrismo del control. Sí, he puesto estos dos ejemplos, como podría poner muchos más, ¿no? Absolutamente, son ideas retorcidas y es que se las creen, o es que yo vivía eso que tú estás describiendo, una y otra vez. Te describían una situación que habían visto o que sabían así como tú la estás diciendo, y mucho peor. Sí. Es que fíjate que a lo mejor tú estabas de forma inocente conociendo a alguien por la amistad y ya te inducían la mirada perversa de ellos en tu psique y de repente manchabas todo ese movimiento de vincularte, ¿no? Y hay adultos que han crecido en esas familias que a día de hoy no saben vincularse emocionalmente porque no lo pudieron hacer. Cada vez que lo intentaban eran boicoteados por los padres porque era algo malo, enfermizo, sexual, ¿no? Todo lo que venía de esa proyección psicopática de esos progenitores. Claro, es que al final logran estar como en tu cabeza, ¿no? O sea, ni siquiera los tienes enfrente, pero todavía los oyes, todavía los ves. Eso, wow, horrible. Sí, son ocupas cerebrales. Ocupas cerebrales, tal cual. Sí. Wow. Eso me pasó yo, de hecho, en mi libro, que yo no lo he publicado, porque yo escribí mi historia, hay un capítulo donde yo cuento que lo llamo, yo hablaba de Dios porque yo hice mi primera comunión, y yo no soy religiosa, pero hice la primera comunión porque mis padres me lo mandaron, pero yo sentía que mi padre podía leerme la mente, y yo contaba los números, yo contaba en la mesa números y no dejaba ni un espacio entre número y otro en mi mente para que él no se metiera en mi mente a leer lo que estaba pasando. Tenía terror, imagínate tú eso. Sí, es un extremo de indefensión, ¿no? Uh-huh. Sí. Wow. Sí. Me gustaría indagar un poquito más en algo que dijiste, que me sorprendió mucho, de cuando los hijos ellos mismos empiezan a intentar tapar estos actos y, o sea, si alguien viene de afuera para que no vean esto. ¿Puedes explicar un poco más eso? Sí, bueno, los niños tienen la necesidad de creer que sus padres son inocentes. Claro. O sea, son las figuras que os protegen, son los modelos referentes, son sus héroes.
si llegaran a aceptar la realidad que tienen delante, morirían a nivel psíquico. Entonces, ellos colaboran con el blanqueamiento del abuso por una necesidad de no, para empezar, no avergonzarse de su familia y para seguir creyendo que tienen a papá y a mamá y que papá y mamá los quieren y que nunca los van a abandonar y que les van a dar lo que necesitan, ¿no? Esa idealización que construyen los niños sobre sus padres en esas familias son alimentadas por esa necesidad vital de sentirse en protección y seguridad. Claro. Entonces el psicópata o el narcisista aprovecha este movimiento natural que se da en todos los niños y las niñas, ¿no? Para blanquear el abuso. Sí. Yo he estado trabajando en centros de acogida con abuso sexual, con niños abusados sexualmente y ellos mismos, yo alucinaba cómo podían defender aún, ¿no? A su padre y esa lealtad, ¿no? Y yo no la entendía. La entendí después cuando seguí estudiando y dije, claro, es que necesita creer que ese padre la quiere. Si no, ¿qué le queda a nivel emocional para poder seguir creciendo? Claro, es que es supervivencia total, porque si un niño empieza a ir en contra de la única persona que la va a cuidar, o sea, entre comillas, claro, no tienes otra, no No tienes mueres, puntos de no referencia. sobrevives, como si Exacto. estuvieses en la selva. Totalmente. Sí, Totalmente. Es el mayor de los miedos, ¿no? En realidad. Sí, claro. Inconsciente, o sea, ni te das cuenta, es todo automático. Sí. sí. Y esas lealtades se llevan hasta la adultez, porque, ¿por qué? ¿Por qué seguimos con esas lealtades cuando ya somos adultos? Incluso ya casados con hijos. Hay gente que no, hay gente que rompe ese ideal, ¿no? Rompe esa necesidad de, o sea, que como que se atreve o algo le ha pasado, ha tenido el apoyo, algún factor le ha impulsado a romper con esa falsa realidad, con esa idealización, ha podido ver a sus padres tal y como son y a partir de ahí ha empezado a hacer duelos profundos, muy complicados, porque hacer el duelo en vida es convivir con un dolor constante, de ir reviviendo momentos, de ir cada vez tomando mayor conciencia de lo que estaba pasando, de las negligencias a las que estuvimos expuestos, ¿no? Y a la vez romper con la lealtad, con la culpabilidad, con el hecho de no estar en contacto con tus padres, ¿no? Es desgarrador a la vez que cuando se va consiguiendo es liberador, ¿no? Sí. Pero es por esto, ¿no? Porque Absolutamente. hay personas que eligen seguir proyectando ese ideal de padre que necesitan tener para seguir en un equilibrio psíquico en el presente. Sí. Es desgarrador, es la verdad. Hay algo que mencionaste también antes, que, no sé, dinámica amnésica. ¿Puedes explicar un poquito más sobre eso? Es que nunca lo había escuchado. Bueno, tenemos tendencia los seres humanos a ser muy selectivos con nuestra memoria, ¿no? Y hay personas que tienen como tendencia a mirar solo lo negativo y hay personas que tienen tendencia a mirar solo lo positivo, ¿no? A fantasear, a construir como una fantasía que esconde la terrible realidad, porque preferimos como, ¿no? Esconderla así. Si tenemos tendencia a la amnesia y además nuestros padres nos condicionan a ser amnésicos, porque un progenitor psicopático te va a condicionar a que seas amnésico, entonces ya estamos perdidos, ¿no? ¿Cómo crean amnesia? Pues tú como hijo vas a confrontar algo que está pasando y ellos te dicen, mejor no hablar de este tema porque aquí viene a cuento ahora ensuciar este momento de familia con esto, ¿no? O hay una gran discusión, un gran conflicto, una gran agresión, tú no puedes dormir en toda la noche llorando, ¿no? Y al día siguiente tus padres como si nada. Hola, ¿qué tal, amor? ¿No? Es como... Ay, Dios Esto mío, es lo que tal genera cual. amnesia, ¿no? Esta disociación constante, esta disonancia en la que te meten, al final eres amnésico, ¿no? Por todo esto. Es exactamente como lo acabas de describir, que yo he recibido una somanta de palos de adulta, ya con un hija, y a los 3 segundos
Hola, ¿cómo estás, mi amor? Es una locura. Y todavía uno se cuestiona, ¿seré Mm. yo? ¿Será que me olvidé de algo? O sea, es una cosa muy tortuosa. Di, Ariana. Sino que me suena también como que uno en esa situación se acostumbra a estar desconectado a sus experiencias y sus emociones, porque como nunca tuviste el espacio para sentir y para opinar y para pensar sobre algo que te ha pasado, como que no sabes cómo hacerlo, ¿no? Es una dinámica de sumisión donde no hay identidad personal construida aún, porque no te han dado permiso de hacerla. Ujú. Eliges la obediencia, la complacencia, el silencio, porque es la forma de sobrevivir a un Claro. estado opresor que es tu padre y tu madre, ¿no? Sí. Entonces, cuando son adultos y tienen la posibilidad de reconstruirse, de reentenderse, ¿no? De resignificarse, de decir, yo existo, tengo personalidad, me gusta esto. Ahí es cuando, ¿no? La persona puede salir de todo, bueno, esta narrativa de confusión en la que ha vivido. Ujú. Impresionante. Antes de continuar con el episodio, queremos tomar un momento para hablarte sobre Opción Yo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia horrible y lo desafiante que es romper ese ciclo. Es un acto de valentía estar aquí buscando respuestas y apoyo. Crecer en una familia disfuncional te hace sentir atrapado, como si no hubiera salida. Pero déjame decirte algo importante. Sí hay opciones y la más importante, por derecho, eres tú. Por mucho tiempo nos han hecho creer que el maltrato y el abuso se justifican en nombre del amor a la familia, pero ya es hora de dejar de normalizarlo. Tú tienes el poder de elegir sanar, ser libre y vivir en paz. Nosotras lo logramos a través de la terapia y por eso queremos hablarte de Opción Yo, una plataforma virtual que ofrece terapia online de manera segura y accesible. Este es un espacio donde puedes empezar a reconocer que lo que has vivido no es normal ni aceptable y que tienes derecho a vivir en paz y desde tu auténtico ser. Tienes el poder de cambiar tu vida y la terapia te ayudará a lograrlo. En Opción Yo comenzarás tu camino hacia la sanación. Ahora continuemos con el episodio. ¿Cuáles son los efectos más comunes en los hijos, pues, que sufren estas cosas como adultos? O sea, porque uno llega de adulto, yo soy un ejemplo, uno llega hecho un desastre, Trapo, que hay sí. que poner mucho, hay que responsabilizarse y comprometerse con tu vida, ir a terapia para poder salir de esto. Pero ¿cuáles son los efectos más comunes de este trato, de este tipo de familias sectarizadas? Cuando nos convertimos en el objeto de abuso de un progenitor así, vamos creciendo normalizando la disfuncionalidad y las dinámicas de estrés. Esto es importante entenderlo. Suele ser en la adolescencia cuando empezamos a darnos cuenta de que algo no funciona bien en nuestra dinámica familiar, en la que estamos creciendo normalmente, ¿no? Porque vamos a empezar a comparar que los de fuera, pues, de alguna forma funcionan de otra manera con sus padres. Hay amor incondicional, hay otras dinámicas, ¿no? más nutritivas, más tiernas. Por eso las familias sectarizadas secuestran a sus hijos y los aíslan para evitar ese momento de comparación en la adolescencia. Porque ahí es cuando la persona se daría cuenta de que la relación que tiene con sus amigos, ¿no? Sus amigos con sus padres, es muy diferente a la suya. ¿Sí? Por ejemplo, se darían cuenta de que ellos no necesitan luchar por el amor de un padre o por su aprobación, porque lo ven, que lo reciben de forma natural, incondicional. Entonces, la persona que crece con un perfil encubierto así desde muy pequeño, pues es lo que hablábamos antes, tuvo que aprender a culparse de las reacciones narcisistas de sus padres, del rechazo de ese progenitor. Se decían internamente, pues quizás si fuera más alto, más guapo, más atento, Sí. más bueno, más inteligente, más creativo, quizás podría recibir más cariño de mi papá o de mi mamá. Entonces, el peligro verdadero es crecer con la creencia de que el problema somos nosotros, que somos niños deficientes,
cuando en realidad somos niños rotos, ¿no? Entonces, crecer en esta realidad es crecer con un sistema nervioso desregulado. La hipervigilancia se convierte en un estado basal, ¿no? Ya que la incertidumbre afectiva era la base nutritiva de esa crianza, porque el infante no sabía cuándo el progenitor pasaría de la indiferencia a la ira o a las muestras de afecto. Entonces, esta persona va creciendo con la idea de que el autosacrificio es la clave para recibir amor de los demás, para recibir la aprobación de los demás. Va creciendo con el patrón de depender del cariño de los demás para sentirse querido, de competir por el amor. Porque crecieron triangulados con sus hermanos, ¿no? Con su mejor amigo, ese que siempre lo hacía todo mejor, ¿no? Entonces, como llevan toda la infancia intentando contentar a ese progenitor para recibir su atención, de alguna forma esa dinámica se repite en la fase adulta. Entonces, crecer en una familia así es crecer normalizando situaciones extremas. Entonces no sabemos ni cuidarnos, ni respetarnos, ni pensar con claridad, además de todas las consecuencias a nivel de carencias emocionales, de heridas traumáticas, que nos van a condicionar en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo a nivel sentimental y social. Bueno, es que estás relatando lo que yo sentí por tanto tiempo. Increíble. Es doloroso, muy doloroso. Cuando dices el problema somos nosotros, eso es lo que uno siente cuando crece en una familia así, y cuando sales de allí sigues pensando, sigues sintiendo que el problema eres tú. Dudas de ti, y la mayoría de las personas que me contactan, tanto en mi cuenta de Instagram, estoy de mi lado, y a través del podcast, ya están conscientes de que sus padres o su madre o quien sea los ha hecho sufrir, los ha tratado de estas maneras, pero todavía no logran sentir, o sea, sienten demasiada culpa, sienten demasiado miedo. ¿Por qué es eso? ¿Y qué le puedes decir a este tipo de personas? Yo sé porque lo viví y sé cómo lo sané, pero yo quiero que seas tú el que lo explique. Que tiene sentido, ¿no? Seguir con eso. Tiene sentido seguir con la culpabilidad. Porque de alguna manera la culpabilidad nos permite aún creer en esa ilusión de que puedo salvar a mis padres. Si es mi culpa lo puedo solucionar. Pero si es la culpa de papá o de mamá, allá yo no tengo ningún tipo de responsabilidad y tengo que aceptar la dura realidad de ver a mis padres sin estas gafas de blanqueamiento del abuso, ¿no? Entonces Sí. tiene sentido que esté ahí. Tiene sentido. Es un proceso que cada uno tiene que llevar a su manera. La culpa tiene un sentido para no estar, ¿no?, en la calle matándonos los unos a los otros. Pero al final yo recomiendo siempre como darle la mano a la responsabilidad afectiva, ¿no? Y la culpa a veces sentirla ya no es de ser responsables efectivamente. Ahí estamos con un látigo haciéndonos daños, ¿no? Autoboicoteando nuestra vida. Sí, 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 sí. Eso que dijiste de salvar a mis padres, protegerlos, eh, es como algo, o sea, por supuesto que creciste sintiendo eso, te lo han puesto en la cabeza también, y luego tienes como esa ilusión, no sé si es inconsciente, de que esos padres que tú quieres van a existir o puede que existan de alguna manera y no ves realmente los padres que tienes. Y la otra es que esa protección que tú dices es, bueno, es proteger esa ilusión, digo yo, pero cuando tú dejas de proteger esa imagen, que además ni siquiera existe, esos padres que no existen, cuando dejas de intentar salvarlos una y otra vez, eso se cae y es lo que hace que puedas ver la verdad, es más o menos mi experiencia, puedas verlos por lo que son. Y ahí empieza la empatía por ti mismo, empieza a crecer.
No sé, Sí, sí, no, estoy de algo acuerdo. así. Estoy de acuerdo y además tiene sentido porque hasta que tú no te conviertes en el padre para ti que te hubiera gustado tener o en la madre para ti te hubiera gustado tener, no, ahí es ahí cuando dejas de salvar a tus padres. Es decir, necesitamos tener unos padres de alguna forma. O los de verdad o te los creas tú de alguna forma para ti. Lo que yo veo que a veces también esto es como hay que revisarlo. Veo a muchas víctimas y muchas personas que han crecido en esos ambientes que con sus hijos intenta sobrecompensar aquello, ¿no? Que no tuvieron con esa familia, con ese papá, con esa mamá. Y en esa sobrecompensación se están intentando salvar a ellos mismos con sus hijos, ¿no? Es como un movimiento que se da neurótico también del trauma. Y ahí ya no somos libres ni en la crianza, ni somos libres en la No. relación que establecemos con ese hijo, con esa hija. Lo más interesante es tú convertirte para ti en eso, para poder hacer ese duelo, para poder sostenerte, para poder ser ya el adulto que has venido a ser. ¿Sí? Entonces, matar a unos padres simbólicamente de este calibre requiere de tomarlos desde uno mismo, desde una responsabilidad y no sobrecompensarlo con tus propios hijos, que es lo que a veces suele pasar, ¿no? Y que es natural, ¿no? Que Eso es suceda. muy importante, lo que acabas de decir. Es muy importante porque mucha gente dice que me escribe cosas diciendo, mis hijos son mi motor, mis hijos son los que me hacen seguir adelante. Cuidado, porque es ponerles una carga y una responsabilidad emocional y de todo tipo a esos hijos de tu vida, eso es muy peligroso. ¿Puedes hablar un poquito de eso más? Porque de verdad es que Sí, hay que tener cuidado. sí, es una pena, sobre todo, porque ese infante de repente va a recibir cosas, sobrecompensaciones que no pertocan en ese momento. Ujú, Y podemos pecar de negligencia, de sobreprotección, sí. ¿no? Y es normal, o sea, es normal sobreproteger a tu hijo. Yo a mi hija la tengo, vamos, sobreprotegida y soy consciente de ello, pero si es que si le pasara algo, yo dejaría de existir en ese momento. Automáticamente no tendría sentido en mi vida. Entonces es un pedazo de Entiendo. miedo y claro que la Sí. sobreproteges a esa persona. Lo que pasa es que, bueno, hay que intentar regularse en eso, ¿no? Hay que intentar buscar un Ujú. equilibrio porque sabes que en el fondo va a ser después un inconveniente en su evolución, en su emancipación, ¿no? Le vas a poner ahí una losa por tus miedos. Entonces, bueno, hay que buscar sin culpa, sin hacerse daño, con mucha ternura, ver cuando estoy sobrecompensando una carencia de mi familia en mi hija y dármelo yo a mí, ¿no? ¿Qué es ser tierno con uno mismo? ¿Qué significa ser papá con uno mismo? ¿Qué significa ser mamá con uno mismo, ¿no? Maternarse, eso que dicen, ¿no? El autopaternarse, ¿qué significa? ¿Cómo se hace esto, ¿no? Y más que sobrecompensar con nuestros hijos. Sí, eso es Wow, sí. muy, muy, muy importante, porque escucho mucho estas cosas por allí. Sí, yo me identifico como la hija a quien le pasó, o sea, porque mi mamá siempre ha dicho que tú eres mi razón por hacer X, Y, Z, todo lo que te puedas imaginar. Hasta la mudanza a Estados Unidos, todos sus esfuerzos, era todo, claro, por mí, pero es verdad que sí que hay esa sobrecarga de, wow, o sea, hasta cuando se graduó de la universidad era como, este título es tuyo también, porque sin ti no me graduaba y yo era como, o sea, es Es una demasiado, ¿no? presión Es demasiado. importante. Es una carga que no te corresponde. Devuélvesela a tu madre. Ahora dile, ten, esto es para ti, ¿no? Sí, Claro. Quédatelo, ya está. Sí, yo tengo ahora mi... Sí, entonces me interesa mucho si tuvieses como un ejemplo de, de un padre sobreprotegiendo a su hijo y luego a la vez cómo sería la reacción más sana y cómo ese padre puede trabajar en él en vez de tratar al hijo así, con esa sobreprotección. No sé si me explico. Sí. Bueno, tomar, tomar conciencia de, por ejemplo, ¿no? Cuando el tema de la comida, ¿no? Vamos al tema de la comida, ¿no? No, tiene mucho azúcar,
no, esto no puedes comer porque tiene mucho azúcar, no es tampoco, ¿no? Es como la comida que tiene que ser perfecta porque como a ti te dejaban ahí comiendo cualquier cosa, tienes que cocinarte tú a los 5 años y cogías cosas podridas y entonces tú, imagínate que la comida tienes como es ahí como sobrecompensas, ¿no? Con el tema de la comida. Entonces, claro, es como que tampoco le estás permitiendo que pueda comer dulce, que tampoco está tan mal en una medida como, ¿no? Coherente. Sí, entonces, en ese momento que te ves sobrecompensando una dieta estricta para que tu hija y tu hijo tengan una perfecta, ¿no? Evolución de la nutrición y de su estado de cuerpo, en ese momento es como que tomar conciencia de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Esto me estoy viendo a mí ahí en mi hija y por eso estoy con ese. Sí, ese es mi miedo, es mi trauma. Y es como ser más tierno y decir, oye, venga, va, buscamos un equilibrio. Tómate la chuche, ¿no? Venga, tómatela, ¿no? Ya está bien, ¿sí? Y ahí también tú puedes como... Y yo ahí que necesito, ¿sí? En ese momento. ¿Cómo me doy mi amorcito en ese momento? ¿Sí? Más que sobrecompensarlo con una alimentación estricta. Entonces, ¿cómo me hago tierno hacia mí? Pues a lo mejor cambio mis hábitos de alimentación, a lo mejor reduzco mi obsesión con la comida. ¿Sí? Y empiezo a intervenir ahí. La comunicación con los hijos también, depende de su edad, es muy interesante. Ver que está sobrecompensando y a la vez decir, oye, uy, lo siento, esto es más mío que tuyo, ya está. ¿Sí? Sigue, ve a jugar, ¿vale? Si te caes Sí, no pasa nada, ¿no? Ajá. eso es súper importante, me parece. O sea, tener esa comunicación abierta con tus hijos, claro, dependiendo de la edad, se lo dices de cierta manera, pero eso ayuda mucho porque valida lo que ese niño esté pensando en ese momento, que esté sintiendo. Porque dicen, uy, mira, papá o mamá, ellos mismos se dieron cuenta y o sea, validan mis sentimientos y puedo continuar con lo que realmente me conviene en ese momento, por así decirlo. Totalmente. Yo otro día me vi con mi hija diciéndole, qué guapa eres, qué inteligente, qué bien lo haces. Y dije, oh no, no, porque es una expectativa muy grande, ¿no? Tú crees que lo haces para reforzar, tú crees que lo haces para sobrecompensar cosas que no te dijeron a ti, y tú crees que, ¿no? Que no es mi caso, ¿no? Pero sí que hay como el miedo de que yo no le dé lo que necesita a nivel emocional y para su autoestima. Entonces dije, ya está, aquí estoy creando una expectativa de ser perfecta. Entonces, ¿qué haces? Pues el siguiente mensaje es, pero no hace falta que lo hagas bien todo, ¿eh? Y no hace falta que estés así, y no hace falta que tengas el pelo de esta manera. Y no es como, bueno, la he cagado y lo reparo con un mensaje, pues, reparador de eso, ¿no? Sí, En la medida de lo posible. sí. Sí, totalmente. Sí, me encantan esos ejemplos, de verdad. El título. Es que me quedé que ¡poing! Te habías olvidado. Omar, tienes que ver nuestro episodio que está ahorita fuera. Que eso ni siquiera lo contamos, es que salen tantas Sale la cosas. primera parte y la segunda parte sale el domingo para que Bueno, sepas nuestra historia, la de ella y la mía. Ok. Y yo vengo y le doy el título y la placa de honor, todo. Esto es para ti. Me acabo de dar cuenta de algo que hice y que, qué barbaridad. Otra sí, es que además tú misma preguntando sobre lo importante que es eso y que tantos padres le dicen que su hijo es su motor y yo estaba aquí como, mami. Pero bueno, como hemos hecho Sí, tanto trabajo, pues mira que eso no lo habíamos recordado, ¿no? Y en ese momento era esa ansiedad que yo tenía de tapar tantos huecos, de darte todo, porque ella y yo estuvimos solas muchos años. Ay, Dios mío, no, excelente que haya salido esto, ay, excelente. sí. Qué bien. Madre mía, las fregadas que uno ha puesto. Omar, Dios mío, sálvanos. A ver, suele llegar un momento cuando esos hijos, bueno, empiezan a cuestionar las creencias de la familia, de la mamá, o del padre, o de quien sea, y ¿qué reacciones suelen tener estos padres de esta familia sectarizada cuando eso empieza a ocurrir? Los hijos, ¿te refieres? ¿Cuál es la de los padres? Los padres que, o sea, ya los hijos empiezan como, y
¿qué reacciones suelen tener esos padres, esa familia sectarizada? Yo sé las reacciones de la mía, pero para que la gente entienda, tú explícanos un poquito. Cuando uno o varios de los hijos detectan que algo no va bien, ¿no? En esas dinámicas familiares, el sistema que ha construido el psicópata comienza como un proceso de acoso y derribo en contra de los posibles desertores. Son desertores. Aquí es cuando realmente el movimiento sectario se ve con mayor claridad, ¿no? Se puede detectar con mayor facilidad. Pues usa estrategias, triangulaciones, complicidades, ¿no? Entre todos los miembros, orquestan como un ataque coordinado en contra del chivo expiatorio. Todos tenemos que tener presentes que una familia sectarizada, pues pocos son los que entran, pero nadie puede salir. Nadie. ¿Sí? Así es. Y bueno, pues los castigos empiezan a estar ahí, ¿no? La difamación. Y llega un momento que es el exilio, ¿no? Que tendrás que ir. Al final, el miembro de la familia disidente se tiene que alejar de eso, ya sea por él mismo o porque lo echan, porque podría contaminar al resto de los miembros. Sí. A mí me dijeron, las ratas son las primeras que se van del barco. No veas. Sí, eso me lo dijo mi madre y me lo dijo muchas veces. También me dijeron, cría cuervos y te sacarán los ojos. Tú sabes, te empiezan a atacar. O sea, siempre te han atacado, pero en esta situación en particular te van a decir, destructora de la familia, has destruido la familia, desertora, esa palabra, eso que has dicho, sí, eso es real. Solo porque tú quieres vivir. Y esas frases que te dicen es para la culpabilidad, ¿no? Para que se active tu sistema de culpa y te autocensures, ¿no? En tu protección, en lo que tú en ese momento necesitas hacer. Sí, la culpa entonces, además de muchas cosas que hace, te hace regresar al lugar del cual tú quieres escapar. Totalmente. O sea, no sirve para nada la culpa, para nada, solo para robarte tu vida, para paralizarte. Pero sí, exactamente como lo has dicho, lo has explicado. Eso ocurre. En mi caso, no te exiliaban, ellos trataban, no les dio tiempo. Era más que todo tratar de arrastrarte con la culpa y meterte ahí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Porque hay mucho aquí. ¿Qué pasa con tu auténtico ser en una familia sectarizada? Yo creo que lo has hablado un poco. Pero, ¿qué pasa si te puedes concentrar en esa parte, con tu auténtico ser contigo, con ser tú, en una familia así? Que no puedes ser tú. Es Cuando un niño crece en un ambiente traumatizado, pues aprendió a culparse de las reacciones de los padres, de la indiferencia, y de alguna forma, delante de esto, no está preparado para asumir, ¿no? La realidad, ni para tener herramientas para entenderse, ni para poder construir un camino hacia la autonomía, ¿no? Porque siempre está ocupado en el conflicto, en salvarse, en depender de todo el entramado que se está moviendo ahí. Entonces no hay tiempo para que el cerebro pueda desarrollarse como debería hacerlo para la construcción de esa identidad. Entonces son personas que tampoco han crecido con la creencia de que merecen existir, ¿no? Solo existen para ofrecer algo a los padres. Entonces, bueno, ahí no hay nada. Hasta que no se van de ahí no pasa nada. Sí, lo acabas de decir, eso último que dijiste, existes para llenar expectativas, para hacer lo que ellos quieran, para sentir lo que ellos quieran que sientas, para hacer lo que, para ellos. Son unos dioses ahí. Claro, y como tú como niño o niña, la narrativa de tus padres, sobre todo si son así psicópatas, ¿no? Que tienen esa capacidad, Sí.
tú ni eres consciente de que necesitas cuestionar las cosas, tener un criterio sobre la vida, entenderte, saber lo que necesitas, tus deseos. Todo eso es que ni te planteas que sea necesario, porque la narrativa que te han contado es que tú estás ahí para hacerlo bien, para ser obediente y para callarte la boca y ya está, ¿no? Entonces, Sí. Wow. bueno, si tienes la suerte de Entonces, tener cuando... hermanos, perdón. no, si tienes la suerte de tener hermanos que entre los hermanos se van como avisando, ¿no? Sí. O rompiendo con la disonancia, ¿no? Esto que ha pasado es normal, no es normal, ¿no? A veces eso sí que hay familias, hay niños que con hermanos se van como creando una identidad entre ellos de forma secreta. Wow, sí. Sí, entonces eso es justo lo que te quería empezar a preguntar, es luego cuando empiezas a reconocer que algo no está bien y claro, empieza toda esta culpa y sientes que estás traicionando a tu familia por querer irte y todas esas cosas que te han metido en la cabeza. Entonces, ¿cómo hace alguien que está ahí en ese punto para continuar y seguir esa separación o seguir esa aceptación? Va a depender de la red de apoyo que tenga, de poder contrastar con feedback de si lo que está haciendo es correcto, incorrecto. Al final se requiere de una estructura de afecto y de seguridad para ir desprogramándose de ese adoctrinamiento en el que hemos crecido, sobre todo con el tema de la culpa, ¿no? Y de la complacencia y la obediencia. Ese feedback constante, ese afecto constante, o el que un terapeuta también te vaya dando un feedback, ¿no? De que, oye, claro que sí, la distancia correcta con tu familia es la que te haga sentir a ti bien, ¿sí? No estás traicionando a nadie, ¿no? Tú eres una adulta o un adulto ya y, ¿no? Hay mucho miedo sobre el tema de la vejez, ¿no? De este tipo de padres. Culturalmente, ¿no? Y a nivel legal también tenemos unas obligaciones de cuidar a nuestros mayores. Y ahí viene un planteamiento, ¿no? Ahí viene como otro proceso de ¿qué hago? Porque ya están mayores y son dependientes ya y yo debería estar ahí y no puedo estar porque esa es una de las grandes preguntas que me encuentro en terapia, ¿no? Yo también. Sí, nosotros recibimos eso también. Empezar a hablar sobre esto, sí. Sí. Entonces ahí yo siempre digo, tú no tienes por qué estar físicamente, tú tienes unas obligaciones según el país en el que vives. Porque no hablamos de una familia disfuncional, no, hablamos de una familia psicopática, es diferente, ¿eh? Todos tenemos familias disfuncionales, o sea, todos, mayor grado, menor grado, ¿no? No hay ninguna familia perfecta. Pero yo te hablo de un tema de abuso, ¿no? En la infancia. No tienes por qué cuidar a tu padre enfermo mayor. Si ese padre te maltrató, abuso de ti, no. Es decir, tú cosechas lo que siembras, ¿no? Una cosa es que tú hayas crecido en una familia disfuncional, pero de alguna manera, bueno, puedes llegar a entender a tus padres, sus circunstancias y al final ahí, si tú decides no ayudar a tus padres, cuando has crecido en una familia más o menos funcional, yo lo veo más un acto de egocentrista, muy individualista, muy frío, ¿no? Pero con unos padres psicópatas tienes todo el derecho del mundo de distanciarte. El tema que es que legalmente tienes que delegar a alguien la ayuda, el cuidado de ese progenitor, porque si no, encima tendrás tus problemas. Sí, en España es así, ¿verdad? Que Sí. sí que hay una parte legal Sí. que tienes el deber de cuidar a tus padres. Sí. ¡Wow! ¿Y cómo se hace si es una persona que te ha abusado toda tu vida? Es lo que digo, si tienes los medios para que esa persona esté cuidada por una empresa, por una institución o por personal, ¿no? Médico, y tú te lo puedes permitir, pues delegas y ya está, ¿sí? Te haces cargo de la burocracia y no tienes por qué ir a visitarlo, a esa persona. Pero sí que encárgate de la burocracia, del papeleo, de encontrarle a personas que lo cuiden. Aquí en España es así. Sí. Wow, pero si no puedes delegar eso, eso es terrible. Sí, si no tienes plaza pública y tienes que asumirlo tú y eres hijo o hija única,
No, Es no, no, terrible, claro, es terrible. terrible. Mira, esta pregunta también, esta pregunta te la hago porque le debemos a los padres. ¿Qué le debemos a los padres? Tú tienes hija. ¿Ella te Sí, debe? ¿Ella te va a no, deber? no, nada. ¿Qué le debemos a los No le padres? debemos nada. No, porque de alguna manera mi hija no me puso una pistola en la cabeza para que naciera. No me lo pidió, no me obligó. Es un acto mío, es una responsabilidad mía, es una decisión mía, es una elección. Yo elijo hacerlo, yo me hago responsable. Hombre, qué bonito es cuando te agradecen las cosas, ¿no? Cuando una hija o un hijo te agradece el amor, el afecto, lo que dices, has hecho por ellos. Sí, Agradecer a unos padres, sí, sí, siempre. Deuda, ninguna, ninguna. Porque nadie te preguntó. ¿A ti te preguntaron, Ariana? ¿Te preguntó tu madre? ¿Quieres venir al mundo? ¿Quieres venir a esta Claro. tierra? A este caos, ¿no? Del sistema. No, ¿Quieres totalmente. luchar por existir, por sobrevivir, por que te quieran, por trabajar, por... ¿Quieres venir a esto? No. Es un acto de tu madre que dijo, quiero tener, ¿no? A no Claro, ser que sea un accidente o que, bueno, que no sea programado, ¿no? Pero la mayoría de veces es una elección. Entonces, sí. bueno, hacer responsable. Sí, no, y me interesa la distinción que explicaste sobre que no les debes nada, pero creo que dijiste sí agradecer Sí. lo que han hecho. ¿Puedes explicar un poco más eso en el contexto de una familia psicopática, sectarizada? En un contexto de una familia psicopática, lo único que puedes agradecer es la vida que te han dado. Es decir, Ujú, haber nacido, ¿no? Porque no has recibido nada más. Todo lo contrario, todo han sido complicaciones. Es en ese ujú, contexto el agradecimiento se queda como muy en la matriz, ¿no? En lo esencial. Gracias por la vida. Si estoy aquí es porque nací de vosotros, ¿no? Pero poco más. Ni afecto, ni herramientas, ni oportunidades, ni nada, ¿no? En una familia funcional, normalizada, para llamarlo de alguna manera, pues qué bonito es agradecer, ¿no? Llega un momento que tú eres adulta y te das cuenta de lo difícil que es y qué bonito es, oye, mamá, gracias por esto, ¿no? Y claro, por la educación y que me has eso dado y ya por... es mi elección, ¿no? O sea, yo elijo agradecerla de la manera que yo quiero, si la quiero invitar a un café o quiero Exacto, hablar con ella, o sea, todas esas cosas, no es por exacto. deber, sino que yo quiero por todo lo que ha hecho por mí o por la bonita relación que tenemos. Y no porque te dice, con todo lo que he hecho por ti deberías Claro. agradecerme las... Ahí está la deuda, ¿no? Ahí está la activación de la Ujú. deuda. Sí, es que fíjate todo lo que he hecho y lo que he sufrido y tal. yo quiero preguntar acerca del amor en esa familia. Esa familia, esos padres narcisistas, psicopáticos, de una familia sectarizada, aman a sus hijos. Bueno, si los aman es un amor muy, muy distorsionado, ¿no? Bueno, es que para empezar el amor es un concepto muy, muy abstracto. Ujú. Eh, ¿Tienen afecto hacia sus hijos? No. Ajá, Eh, ¿Sienten cariño? No. ¿Los protegen? No. no. ¿Los acompañan? No. ¿Los respetan? No. ¿Los entienden? No. ¿Los miran? ¿Los escuchan? No. Entonces, si el amor es todo eso, no sienten amor. Y entonces, esto ocurre también mucho, que los hijos han crecido en toda esa tragedia, en todo ese dolor. Y cuando son grandes y se empiezan a dar cuenta y empiezan a distanciarse e incluso deciden el contacto cero, se dicen a sí mismos, yo amo a mis padres y los honro, pero desde la distancia. ¿Tú crees que esos hijos sienten afecto por sus padres o es que ha sido algo impuesto, que no se atreven a de verdad explorar qué es lo que sienten por esas personas?
Yo creo que el único amor incondicional que existe es el de los hijos hacia sus padres. Pensamos que es al revés, que son los padres, ¿no? Y las madres. Pero son los hijos y las hijas que sienten amor incondicional. Al menos hasta una edad, ¿no? Entonces, esas personas que honran aún a sus padres en la distancia, están mostrando su amor incondicional, genuinos en ellos, ¿no? Es complicado de desprenderse de esa capacidad de amar así. Es que no es malo realmente. El problema es confundirse con eso, ¿no? Sí, es que esa pregunta me la he hecho hasta yo misma. Cuando uno dice, yo amo a mis padres y cuando echas para atrás todo lo que recuerdas es dolor, ¿no? Y maltrato. Entonces, ¿qué es lo que, la pregunta que yo le he hecho a mis clientes y yo misma, ¿qué es lo que amas? O sea, ¿a quién realmente estás amando? Porque llega un momento en que es- no tiene ni sentido. No, no, es lo que decíamos antes, ¿no? Es esa ilusión que se crea, esa proyección idealizada que se crea de unos padres. Eso es lo Sí, que amamos, ¿no? Con las parejas pasa lo mismo. sí, Muchas parejas, aunque no sean narcisistas, ¿no? Al final dices, ostras, creo que me he enamorado de lo que he proyectado, ¿no? De lo que he creado yo, que pensaba que era la persona y cuando la he descubierto más, se ha ido todo abajo, ¿no? Con los padres pasa lo mismo. Sí. Pasa que con los padres, cuando ya sí, eres adulto y haces este movimiento, porque cuando somos adultos todos hacemos este movimiento de dejar de idealizar, ¿no? Y empezar sí, a ver cómo son nuestros padres, ¿no? Es como... Y ahí viene una crisis muy fuerte. terrible. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a aceptar a tus padres tal y como son, ¿no? Y ahí la relación evoluciona muchísimo. Ya no tienes rencor, ya no reprochas, ya no pides. Es papá, mi mamá y mamá son así, ¿no? Si son personas sanas, mamá y papá, hacer este movimiento es muy bonito. Pero como sean unos padres, ¿no?, psicopáticos o con rasgos narcisistas muy marcados, es darte contra una pared continuamente, porque ¿cómo puedes aceptar la distorsión, ¿no? ¿Desde qué lugar se acepta? ¿Cuál es la forma más adecuada de hacerlo para no confundirte y volver a retraumatizarte? Y ahí está el conflicto en estas realidades. Wow, Sí, sí, es como lo que estabas diciendo antes de la muerte simbólica de esos padres, que al final es un duelo, ¿no? O sea, al final estás eligiendo pasar por un duelo por perder estas personas que en realidad nunca existieron. Sí, y cada cual lo hace a su manera. No hay una forma correcta. En el sentido de que si esa persona quiere pensar que el alma de sus padres es pura y se queda con el alma, y cuando se mueran podrá estar sí, con sus padres con su alma genuina, ¿no? Fuera del personaje psicopático, narcisista, y eso les funciona hacer el duelo en vida, oye, adelante. ¿Quién eres tú como terapeuta para decir, no, el duelo con estas personas se hace de esta forma o de esta forma? No. No, no, el duelo lo haces como tú puedas, lo mejor que sí, puedas, con tus creencias, con tu bagaje. Si te funciona esto, adelante. ¿Sí? Si te funciona sí. contacto cero y para mí están muertos y se acabó, pues también. Si te funciona eso, pues también, ¿no? Sí, Sí. yo lo llamo la pérdida elegida y me quedé en blanco. No, en serio, me Está quedé en blanco. bien, Lo llamo la pérdida elegida y me quedé en blanco. Iba a decir algo y me quedé en blanco. está O bien. sea, de Son eso. momentos de... los blancos estos son momentos de evolución. Sí, es que lo que iba a decir ya me vino a la cabeza. Es que te sientes huérfano. Una pregunta que me hizo a mí mi terapeuta cuando yo hice los años de mayor trabajo profundo de trauma. ¿Quién te crió? Me preguntó. Y yo, muchos hijos de familias de este tipo, es que te crías tú, porque Sí, tú eres el que sobrevive. sí. Te crían los lobos y todo este descargo tú a ti mismo. Ahí está.
es duro, o sea, sí es un duelo muy complejo, Sí. pero se puede superar. Yo siempre recomiendo ir a terapia con alguien experto en trauma, eso lo digo todo el tiempo y no me voy a cansar de decirlo, es el mejor regalo que te puedes hacer en la vida, comprometerte con este proceso, porque sí se llega al otro lado, y el otro lado es tu paz, tu libertad y un montón de herramientas para transitar las dificultades de la vida, porque tú siempre las vas a ver, pero de una manera más amable, distinta, consciente. Es el mejor regalo que yo me he dado en mi vida. ¿Qué más podemos decir de las familias sectarias? A ver. Esto me interesa. Los padres hicieron lo mejor que pudieron. Esta frase es extremadamente común. Primero me gustaría saber qué impacto tiene esta frase en los hijos y luego si es verdad que unos padres narcisistas o psicópatas narcisistas hicieron lo mejor que pudieron. Vale. Yo creo que este tipo de frases a personas que han crecido en este tipo de familias les puede invalidar su existencia. ¿Vale? Si ha habido sufrimiento, pues va a invalidar su sentir y los carga con toda la responsabilidad de ese sufrimiento. ¿Vale? Además, es que no es así. En muchos casos ellos lo podrían haber hecho mejor. Podrían haber elegido hacerlo de otra forma, pero no quisieron. Si fuéramos conscientes de los abusos que hemos recibido en la infancia por parte de nuestros padres, consciente o inconscientemente, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento, hay mucho abuso inconsciente también. Pues otro gallo cantaría en el sentido de que luego eres padre y te das cuenta de lo difícil que es criar, eso es verdad. Pero también aceptemos que ser padre o madre viene por una decisión que hemos tomado nosotros y hay que asumir la responsabilidad. ¿Sí? Lo que decíamos antes, nadie le preguntó a su hijo si quería nacer en esa familia. Entonces, seamos consecuentes con esto, ¿no? Si eliges ser padre o madre, elige al menos no fastidiar la vida de tu hijo, ya está. Entonces, romper con esa idealización hacia nuestros padres nos permite convertirnos en adultos y dejar de tener conductas infantilizadas. Y para ello tenemos que aceptar que no siempre lo hicieron lo mejor que pudieron. Y no por ello los tenemos que dejar de querer, ¿vale? O sí, eso dependerá de la persona o de su situación. El caso. Entonces, bueno, yo creo que ahí que cada cual sea consecuente con su vivencia para aplicar o no este tipo de mensajes. Pero ¿tú crees que estos padres psicópatas o narcisistas hacen lo mejor que pueden? Evidentemente lo hacen lo mejor que pueden para ellos mismos. Porque esa es la condición de la psicopatía y el trastorno del narcisismo. Sí. Hacer todo lo mejor que puedan para recibir ellos. Y en eso sí que lo hacen todo lo mejor posible. Sí, es porque se dice mucho eso y a mí por lo menos me saca la piedra. Sí, bueno, con una familia ¿no? funcional, imperfecta, pero que has visto que papá y mamá se han implicado como han podido, que han estado luchando, ¿no? Por esa frase, pues es maravillosa para esos rencores que podamos tener, esas vivencias, ¿no? que hemos tenido, pues poder pacificarnos con papá y mamá. Pues estas frases son maravillosas, pero en este contexto es invalidante. Total, sí. ¿Qué opinas sobre el perdón? ¿Qué opinas sobre el perdón? Que tiene que ser... ¿Uno puede perdonar uno puede sanar sin perdonar? Sí, claro. Sí, no es incompatible. No es incompatible, en absoluto. Ahí entramos en la dualidad de la mente, ¿no? La mente necesita una cosa para poder conseguir otra, ¿no? Cuando te da confianza, entonces montaré el negocio. Cuando te da confianza, entonces le pediré a esta chica que me gusta de salir, ¿no? Siempre esa dualidad y esas condiciones. No, para poder perdonar, hombre, un perdón sentido de verdad es maravilloso, porque te haces las paces contigo mismo. Si viene tu padre y de repente te dice, reconozco el daño que te he hecho, ahora me doy cuenta de todo esto, ¿qué puedo hacer para repararlo? Que está en mis manos y durante años te va demostrando de que lo estás sintiendo, claro, ahí intervenir en trauma. O sea, el éxito está asegurado cuando hay un perdón así real. Sí.
Ah, entiendo. El tema es que no se reconozca, el tema es que no venga la persona a reconocer que te ha hecho daño. Ahí es mucho más complicado poder recuperarse. Sí, Entonces, no tienes que esperar ese perdón. Tienes que ir sí. hacia una vía de aceptación de lo que ha pasado y iniciar un proceso pues, de reconstrucción contigo mismo. Sí, es que hay muchas cosas que se dicen alrededor del perdón y en el contexto de una familia de este tipo que para mí son muy peligrosas. Si tú no perdonas a tu padre psicopático que te hizo esto, esto y lo otro, o madre o quien sea, bueno, no, vas a vivir toda tu vida en la rabia, en el resentimiento, no vas a poder sanar y tu vida se acabó. Y eso no es así. El perdón no es una pastilla ahí que te quita, que te tomas y ahí ya se te quitó el estrés postraumático complejo y los ataques de pánico y las dolencias y tu enfermedad autoinmune y tantas cosas que uno pasa. No, hay que, Exacto. hay que realmente hacer todo un trabajo de sanación de la mano de una persona experta y el perdón es algo personal. Sí, Sí, es. ¿No? Sí, sí, sí. además he visto comentarios y personas diciendo también que te tienes que perdonar a ti mismo. Ujú. Y eso no lo entiendo. Cuando te han abusado y te han Claro, maltratado, perdonarte a ti mismo, ¿por qué o sea, exactamente? perdonarte por traicionar a tu familia como te han hecho sentir, o sea, Es que la culpa es un ansiolítico, porque venimos mm, de... Wow. O sea, el perdón es un ansiolítico, quiero decir, Ah, porque ya, interviene en la culpa, ¿no? Como venimos de un contexto judeocristiano, sí. tenemos en el ADN bueno, que el perdón es verdad, tú pides perdón a alguien y la culpa desaparece, ¿no? Pero ujú, es una pastillita que dura poco tiempo, porque va a Muy bien, volver otra vez todo esto, ¿no? sí. Entonces, bueno, perdonarse a uno mismo, ¿de qué? ¿De cómo lo hubieras hecho? ¿Cómo podrías haberlo hecho mejor en ese contexto? Lo que pasa es que sí que se dan como deudas emocionales hacia uno mismo cuando crecemos con un contexto así. Hay mucha vergüenza, hay mucha culpa, hay muchos ujú. momentos que pudiste haber dicho algo, hacer algo y no lo hiciste. Entonces te viene todo eso. Yo creo que esta frase viene más hacia esas deudas emocionales que contraemos en nuestra historia. Es como, Ujú. perdonarse sería, oye, mira, en ese momento no tenía las herramientas ni la madurez para poder elegir otra forma, para defenderme, para poner un límite, para decir que no, ¿no? Entonces ahí sí que se da como un perdón hacia uno mismo en ese aspecto. Sí, creo que va más por ahí. Sí. Yo, lo que pasa es que esa palabra nunca me ha gustado. Prefiero Sí, yo otro tipo de palabra, pero sí, no, no. Bueno, estoy igual, ¿no? Sí, por- porque al final lo que uno ha hecho es lo que pudiste hacer para sobrevivir. Estabas sobreviviendo. Y eso, para mí, no hay nada que perdonar, ni a ti mismo, porque tu cuerpo y tu mente y tu ser, lo único que estaba haciendo era sobrevivir. Ahora puedes reconocer que tienes otras herramientas y otras opciones y continúas para adelante con eso, ¿no? Claro, pero si tú creces en una dinámica de sumisión, lo que Mm, te ha de venir es someterte, ¿sí? Y ujú, buscar el perdón es una forma de sometimiento o de sublimación de la sumisión, de ponerme por encima de la persona que me hizo daño y decirle yo te perdono, ¿sí? Entonces, mm, es natural que salga, sobre todo por el contexto cultural, histórico en el que hemos crecido todos, ¿no? mm. Omar, tú aún mencionaste o has mencionado alguna vez en tu cuenta que no puedes escapar de ti mismo para siempre. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Este es O sea, ¿por qué, profundo. por qué escapamos de nosotros mismos y luego que eso no es imposible de hacer para siempre? Em, Mi perspectiva es un poco desde la diferencia entre el personaje que nos construimos para sobrevivir y nuestro yo esencial. Ujú. Entonces, escapar a uno mismo sería escapar a ese yo esencial. Al final tenemos que ser consecuentes con quienes somos.
el personaje que construimos pues tiene unas heridas psíquicas, emocionales determinadas que crean unas dinámicas defensivas, nuestro ego, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos con la vida, con las personas. Al final, todo eso que es del personaje es escapar a ti mismo. ¿Sí? Cuando te reencuentras es porque ya de alguna forma te es más fácil mirarte, tomar conciencia de tu personaje, saber que no eres tú, ¿no? Sí. Y ver ese yo esencial que no tiene nada que ver con eso, de alguna manera. Ahí es cuando dejas de correr, dejas de sobrecompensar, dejas de consumir, o sea, una persona que deja escapar de uno mismo es una persona que no necesita consumir para ser feliz. Eso lo ves claro en una persona. Si cuando le preguntas, ¿no? En terapia, ¿consumes mucho o no? Compras, en tal, ¿no? En mirar la tele, mirar series. Sí, vale, está escapando, ¿no? Del mismo. Cuando la persona te dice que no consume nada, dices, vale, esta persona es más consciente de su ser, de quién es, ¿no? Y no necesita sobrecompensar tanto para no volverse un poco agónico con la existencia. Wow, sí. O sea, Mm. sí, pregunta. Sí, no, qué importante eso además en un mundo tan lleno de contenido, de redes sociales, películas, shows, conversaciones, o sea, estás bombardeado con información y personas y comparación todo el día. Claro, claro. No le interesa al sistema que las personas seamos conscientes porque dejaríamos de consumir. Ipso facto nos iríamos todos al parque más cercano a darle la mano a alguien y a hablar, ¿no? Bueno, esto es un poco así exagerado, ¿no? Pero quiero decir que dejaríamos de consumir porque no nos haría falta escapar de la vida. Querríamos estar en ella. ¿Sí? Y Entonces, podríamos escuchar qué nos pide nuestro cuerpo, ¿no? Y qué necesitamos, qué queremos. No, exactamente. ellos nos dicen qué necesitamos porque te ponen el comercial de ese chocolate o de Claro. ese programa. Claro. Y el cómo vestir, el cómo tal, el compararse, el fíjate, me hace falta esto, ¿no? Entonces tú cuando ves en la calle una persona que va vestida así de cualquier manera estrafalaria, ¿no? O dos cosas, o hay un salud mental porque, ¿no? O te viene, o sea, te viene el juicio de salud mental o también la posibilidad de que esa persona esté fuera del sistema ya. Y es como que, es que me da igual. Yo he visto así porque me es cómodo ir así, ¿no? Fíjate, ¿no? Hasta qué punto nos han condicionado con el tema de tener que seguir unas reglas determinadas, ¿no? Sí, sí. Y si has crecido en una familia de este tipo, donde ya te lo hacen desde el principio, tienes que peinarte así, tienes que hablar así, tienes que ir a estos sitios, no puedes hablar con estas personas, tienes que estudiar esto, porque esto es, terrible. Ay, bueno, entonces, ¿cuáles serían las señales que nos indican que estamos superando un ciclo de abuso? Eh, a nivel de sistema nervioso sería recuperar el sueño, sería, ¿no? Darte el permiso de descansar y ver que descansas. Los pensamientos intrusivos, pues de alguna forma ya no están tanto. Los disparadores en el presente ya no te están como, ¿sí? Ya no hay tantos disparadores porque ya no reaccionas tanto al disparador traumático. El hecho de pensar en tu madre, en tu padre, ya no te provoca malestar ni miedo, simplemente, pues, bueno, tu cuerpo reacciona de una forma diferente, ¿sí? Te sostienes mejor. Tu autoestima, tu autoconfianza, el autoconcepto de ti mismo ha cambiado. Ya no te crees tanto la narrativa que te metieron tus padres de que no eras nada, ¿no? Y de que sin ellos no serías nada y que empiezas a creer más en ti. Y bueno, hay más equilibrio, ¿no? Dentro del contexto de cada uno. Si tienes la suerte de vivir en un contexto estable, equilibrado, con tus necesidades básicas, ¿no? Establecidas, pues es más fácil verlo que si tu contexto sigue siendo caótico y carente. Sí, no te tomas las cosas todo el tiempo a nivel personal, porque eso es algo que sucede cuando creces en una familia así. Piensas que te equivocas en todo, piensas que te están atacando.
También, iba a decir otra cosa, porque claro, yo pasé por eso, entonces, eh, ay, me quedo en blanco, hijo mío. Eh, sí, no te tomas las cosas a nivel personal. eh, bueno, no importa. Lo que has dicho es, Ah, yo tengo una. Porque dime, estoy pensando en lo que te ha pasado a ti, ¿no? Superando estas cosas. Y una cosa es que empiezas a rechazar o a reconocer otras relaciones como amistades que has tenido sí, desde ese tiempo y te empiezas a dar cuenta que hay otras personas que entran en esta misma dinámica y empiezas a rechazarlas. sí, Total, sí, sí. Es cierto, exacto. sí, sí, sí. Sí, Totalmente, totalmente. Como que reconoces qué es lo que mereces realmente y empiezas a querer ese tipo de conexión y ese Sí, tipo de dinámica. es una limpieza que haces total de tu total. Ujú. vida. Te quedas con lo que es nutritivo y con lo que no era nutritivo lo acabas soltando. Sí, Ujú. ya no te enganchas. Claro, como ya no te lo tomas a nivel personal, empiezas a poder ver objetivamente lo que está sucediendo allí. Sabes que no eres tú, que no es contigo, no te enganchas, y exacto, empiezas a reconocer otro tipo de otras relaciones y lo único que deseo es relacionarme desde un lugar de paz, desde un lugar donde yo quiero vínculos, o sea, uno quiere vínculos que sean donde tú te sientas a salvo, donde haya reciprocidad, este, este tipo de cosas. Y se siente muy, muy bonito, se siente muy Sí, libre, se siente estar en la casa buena, en la casa. No en esa. sí, sí, claro. Te sientes en casa. Es que de repente es como descubrir una realidad que no existía, ¿no? Se puede Sí, estar en calma con alguien, sin estar Mm, siempre como vigilando de qué iba a pasar, cómo llegar, ¿no? El qué hacer, qué decir, cómo comportarse. sí, De repente puedes sí, ser tú. sí. No estás pisando las cáscaras de huevo, Sí, ¿será que sí. le digo? No, hay una libertad para comunicarse, hay respeto para comunicarse, pero se pueden hablar las cosas. Eso es lo que Cata y yo siempre estamos hablando todos los días. Dios mío, esto es una maravilla. Las dos nos reímos mucho porque se siente muy bonito. Es un mm. terreno muy hermoso, es un jardín. Sí. Ay, bueno, pues, ¿cómo quisieras cerrar? ¿Que tienes algún mensaje que le quisieras decir a todas las personas que van a estar deseando escucharte? Mm, cuando me haces esta pregunta no sé qué decir. No, no sé Bueno, qué. no Me viene importa. como... No, que críen sin culpa, sin sobrecompensar, que ahora la crianza también se ha vuelto un poco... hablamos de psicopatía y disfuncionalidad, pero también ahora hay un movimiento de que el padre y la madre tiene que ser nutricionista, psicólogo, psicopedagogo, experto en todo, ¿no? Y creo que nos hemos ido a un extremo, ¿no? También de la sobreprotección y de la exigencia. Creo que crear en libertad, que sería lo bonito, eh, eh, es algo que se tiene que dar en las familias. Que tengas ganas de volver a tu hogar, que no te sientas exhausto y con la obligación de tener que ser el mejor padre, la mejor madre, ¿no? Al final, poder mostrarse naturales, reales, es el mejor regalo para nuestros hijos, siempre que nuestra realidad no sea la distorsión de un psicópata o un narcisista, evidentemente. Sí. Ujú. Wow, sí. Antes de que te vayas, yo te quiero preguntar, ¿qué te hizo estudiar? ¿Por qué estudiaste todo esto? ¿Qué es lo que hizo que decidieras interesarte tanto en este tema? Yo empecé a estudiar ciencias políticas y Oh estuve my 3 años y me faltaba uno para acabar y lo dejé porque pues, no podía más, en el sentido de ver que era toda una pantomima y una farsa. Y empecé a hacer teatro, me gusta mucho el teatro. Y ahí un compañero, pues lo conocí y descubrí que trabajaba en cárceles, en prisiones.
Y eso Wow. me fascinó. Digo, ¿se puede trabajar en prisiones? Sí, sí, educador social soy. Entonces me fui a la carrera a estudiarla y empecé a trabajar en prisiones. Ahí tuve el Wow. primer contacto con la psicopatía en presos, ¿no? Y después me fui a la adolescencia también, privada de libertad. También había mucho adolescente psicópata. Y pasé a trabajar con niños, como he dicho antes, con problemáticas muy complicadas, familias traumatizadas. Y yo no entendía muy bien qué pasaba ahí. Había mucha familia psicópata, pero en ese momento yo no tenía herramientas para entender ni cómo acompañar en trauma, ¿no? Mi trabajo era un acompañamiento socioeducativo, ya está. Pero yo sentía que me hacía falta más bagaje, más herramientas, entender qué era esto, ¿no? Y me fui a estudiar psicología y trauma, ¿no? Para poder acompañar a esas familias y hijos e hijas en todo esto. Lo que pasa es que el sector social, al final también te descubres que es no una farsa, sino un negocio, ¿no? Y tú como, si tienes vocación, te frustras mucho, porque al final te van poniendo como muchas pegas en la intervención, por dinero, ¿no? Y te das cuenta de que para los que están arriba, en realidad, que no ven nada de eso, todos son números, ¿sí? Los que están trabajando a pie de cañón sí que están involucrados emocionalmente. Pero, claro, hay tantas capas que pues, no llega la humanidad, no llega la necesidad, no llega esa Sí, necesidad de empatía. Por sí, eso decidí dedicarme a lo mío, dejar lo social, dedicarme al acompañamiento desde lo que yo ofrezco, ¿no? Que sí, sé que al menos me sentiré yo bien conmigo mismo de que lo estoy haciendo con honestidad y lo mejor que puedo. exacto, exacto. Y, o sea, que tú acompañaste a adolescentes psicópatas que están como en prisión. Sí. ¿Qué, qué pronóstico tiene un niño? Porque es un niño. O sea, cuando es psicópata se puede, no se puede arreglar. No, la psicopatía no. 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 La psicopatía es una condición que si creces en una familia que te acompaña de una determinada manera, puede haber una psicopatía funcional, ¿no? En el sentido de que son personas que llegan al gobierno. No matan a gente, sino que, bueno, sus capacidades de manipulación, de tal, se orientan a una finalidad diferente. Pero cuando han crecido en familias traumatizadas, el desarrollo de la psicopatía es así, ¿no? Sí. Wow. ¿Y cómo hacen para sacar estos niños? O sea, ¿cómo salen estos niños de esa prisión? Cumple su condena Y y sale. afuera, psicópata. Sí. ¿Qué, ¿Tienes alguna estadística de cuántos psicópatas hay por persona? O sea, que de 20 personas hay un psicópata. ¿Tienes una idea? Cada 100 personas hay 5. Ahora mismo está así, es un 5%. Eso es Pero bastante. en lugares como política, negocios, aumenta un poco más el porcentaje. Claro, porque buscan los lugares Claro. de poder, es Sí, lógico. Los exactamente. lugares pero de cada 100 personas, 5 son. O sea, que cada vez que uno va a la calle, por ahí hay alguno. Sí, lo que pasa es que hay que identificar entre un psicópata clásico y un psicópata encubierto. El encubierto suele ser muy inteligente y hay menos. Sí, es mínimo el porcentaje. La mayoría son psicópatas clásicos que tienen una inteligencia menor que la media de la población. Ah, Entonces Sí. acaban en prisión porque no encubren sus crímenes. Un día entran en ese tal y matan a alguien. El encubierto va a matar muchas veces y no va a entrar en prisión porque lo va a encubrir. Mata de diferentes formas. Se llama la muerte invisible, ¿no? Puede provocar que la persona se induzca en un suicidio, por ejemplo. sí, sí. 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 Es que te vuelven loco, te Sí, sí, vuelven sí. loco, te vuelven loco. Pueden hacer que, yo qué sé, un caso que es muy claro de ver, contratan a una persona para hacer ver que va a seducirla, esa persona engaña a su familia con esa persona era una actriz o un actor pagado por el psicópata, todas esas fotos después hay una coacción, si no das esto, si no haces lo otro, voy a enviárselo a tu mujer y toda tu vida se va a ir al garete y la persona se suicida, porque ¿no? Esto es lo más fácil de ver, ¿no?
Pero claro, es tan maquiavélico lo que llegan a hacer que es complicado de entender a veces. Terrible, es terrible. Wow. Y narcisista, la estadística de este, por cada cuántas personas hay. Ahora los expertos la ponen entre 20 y 50% de la población. No. Ahí sí estamos rodeados de todos ellos. Ahí Porque sí. y tiene sentido, porque es que la sociedad es muy narcisista, es muy individualista. Sí. Solo tienes que ver a quién están votando, a gente muy autoritaria. ¿Sí? Los extremos en la política, cuando llegan, es porque la sociedad se está defendiendo desde el narcisismo. Desde yo tengo que defenderme yo, que no me quiten el trabajo, que no me quiten no sé qué, que no me quiten lo otro, ¿no? El yo narcisista que tenemos se desata en contextos como en el que estamos viviendo actualmente. Wow. Increíble, increíble. Bueno, fascinante todo lo que hemos hablado, Mar, de verdad. Ay, sí. Gracias de todo corazón por vosotras. estar aquí nuevamente. De Espero verdad. que aceptes otra invitación más adelante. Claro, Cada vez que sí. hacemos un nuevo ciclo y volvemos a hablar de tantos. Es que hay tantas cosas de qué hablar, tantas cosas que informar. Nosotros queremos informar lo más posible y de la manera más responsable posible. Por ejemplo, yo cuando este podcast, si yo lo hubiera escuchado a los 20 años, hubiera sido mucho más fácil. Me hubiera quitado muchas culpas. Hubiera tal vez sabido dónde leer, dónde ir, empezar a buscar en los sitios más adecuados para mi sanación, pero di muchos saltos. Muchísimas gracias por todo. A vosotras. Por estar aquí. Que tengáis muy, muy buena semana. Sí. Igualmente. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Chao.